Moi bones, collacios e collacios, e aquí entamamos un novo directo en Alderiques. Gracias por estar al outro lado. Préstanos pola vida el directo de Güey porque lle para dar una gran anuncia que lle ese ascenso del Real Uvieu a la primera división, una noticia deportiva que non podíamos deixar pasar de yao. Pasaron ya 5 días. Y, güey, hacemos un Twitch super especial porque hay un Twitch con ellos aficionados y socios del Real Oviedo y otra, digamos, echáis otra huellada a esta historia y que y eso, ver cómo lo sintieron ellos. Y tenemos los Pereía, estamos ahí con conexiones y tal, pero tenemos ahí a Suan y a Berto que ya lo estáis viendo. Suan, Berto, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hola, muy Samuel? bien. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal estáis, collacios? Bueno, a lo primero, eso, En primera estamos, bueno, de luxo. estáis de Ah, lujo, ¿eh? primero estamos sobrados, Sí, sobrados. sí, presta Yo mucho. no aterricé todavía. Sí, por eso, mira, estamos viendo unos rótulos, esos son, Berto, 24 años esperando esta noticia, ¿eh? Esperando mucho sufrimiento, sobre todo los años de tercera Sí, y sobre todo en 2003 y 2012 cuando contaba que esto acabábase. sí, Acabábase, sobre todo en 2003, sí, cuando ahí sabíamos si salir en tercera, no había un duro, no había ni para entrenar, no había agua caliente en el requesión y bueno. Y en sí, 2012, hasta que no llegó el grupo Carso, también estábamos estaba la cosa muy apretada, pero bueno, mira, sí. Y eso, el Suan, fútbol empieza muy bien, diría Burilo. claro, cómo lo viviste, Suan, también el tema este? A ver, si vos lo conto, non me crees, pero despois de 24 anos esperando por volver a primeira, despois, como dice Berto, de pasar polos anos del barro, Sí, pasar por situacións bastante fastidiadas, a mí pilloume en Zamora. sí, La verdad que me pillou tocando en Zamora. Fui a un sí, concierto en Zamora, non pude ir ao fútbol, sí, y nada, ahí tuvimos, amañamos un barín muy guapo, a cervecería muy chula para ver el partido, que no el partido ahí. Y después nada, tocamos, celebramos y liamos la partísima por Zamora. sí, imagino, Con mucha pena, que no poder estar tía sí, familia, tía os meus hermanos y tía toda a familia que tengo os amigos por partiero, sí. pero nada, me tocou me celebrarlo todo. Tócate celebrar. No sé si Santi, tenemos ahí a Santi Villa también, no sé si nos estás sintiendo, Santi. Sí. Lo que pasa es, espera, Santi, porque te estamos sintiendo como muy mal, tu micro debe tener un problema. Intenta entrar otra vegada a ver si, porque nos distorsiona mucho como tu micro o el altavoz o eso. Mira a ver si puedes entrar otra vegada. Pero eso, que estábamos, sí, que estábamos contando eso, cómo lo vivisteis eso, o cuándo empezasteis, Berto, a creer que ya era posible esta posibilidad de ascenso. Que Bueno, yo, sí, vamos a ver, yo para mí este año todo empieza cuando llegó el grupo Carso Oviedo. sí, Que ahí ya veíamos que el tema, que el Oviedo no iba a desaparecer y que al sí, final el Oviedo, con una gestión buena económica y luego cuando sí, llegó ya al grupo Pachuca, sí, sabíamos que algún día íbamos a subir a primera. No sí. sabíamos cuándo, yo tampoco sabía que iba a ser este año, pero bueno, sabía que el final del Oviedo era la primera división. Y este año, yo no lo vi claro hasta que en un pito largo. Ya, o sea, no viste claro. Sí, Santi, ahora parece que te sentimos mejor. Siéntenos tú a nosotros, ¿no? A ver, ¿me oís ahora o Sí, no? ahora sí, sí, porque había como un problema con, Bueno, el- pues con el mira, micro. sin Ahora, auriculares, a pelo a era el pelo, sí, teléfono. no, siéntese Tanto mucho mejor porque había auriculares. como una distorsión. Tenemos también Sí, nada, eso, estáis sí. viendo ahí al Yao mío Aberto, tenemos a Swan, en este mosaico que estamos viendo, a Swan Naveiras, que como veis, de la zona de Occidente y falarnos ese navío tan guapo. Y también tenemos a Santi Villa, también un viejo conocido también de Alderique. Santi, tú también estaba entrugando a Berto y a Swan. ¿Cómo viviste tú esto del ascenso? A ver, es que yo estaba pensando porque
es como una celebración que yo creo que no se va a volver a dar en el oviedismo. Que incluso vamos a irnos ahí a pensar que vamos a ganar la Champions o la Liga, cosas que vamos a soñar, ¿no? Pues Sí, ni así creo que vamos a vivir lo que vivimos el sábado, porque fue una emoción, no sé, diferente, y luego encima yo me sentía ahí rodeado de guajes, de guajas, el Tartiere, por ejemplo, está lleno de niños, de niñas, personas de todas las edades, y yo fui de los que saltó al campo ahí como un energúmeno a correr y a saltar y no sabía bien qué estaba haciendo, y es que iba mirando para los lados y veías una alegría que yo creo que es como lo que estabais comentando, ¿no? Que viene como de muy atrás, de estos 24 años, pero luego de todo lo que vivió el ovidismo de a punto de desaparecer, aquí en la ciudad, pues eso, que yo vivo en Oviedo y todo esto del ACF y todo esto lo viví, ofendido, y entonces fue también como una liberación brutal, una especie de mini venganza ahí, en plan, jódete Gabino, tal. sí. Eh, y yo es lo que pienso, que creo que esto no se va a igualar jamás, que vivimos un día histórico, y creo que con los años pues empezaremos a ver fotos y vídeos, y yo estuve allí, ¿sabes? En el ascenso a Sí. primera, y yo creo que es ese nivel de épico. Sí, como estáis viendo, güey, lle un directo especial. Agradecemos vos tanto a Berto como a Swan como a Santi. Son tres socios del Oviedo, seguidores del Real Oviedo, que marcaba un fecho histórico que ya era después de 24 años subir a Primer División, y por eso queríamos celebrar aquí en Alderique, estamos en Alderique en directo, esta plataforma de contenidos audiovisuales asturianos, queríamos celebrar este fecho histórico con tres personas, pero desde otro punto de vista, que ya los aficionados, de cómo lo sentisteis. Entregamos, Santi, eso también a Suan y a Berto. Eso, ¿cuándo empezaste tú a creer que ya era posible, Santi? Que se podía subir a... o hasta el último minuto después de Nada, sí. cuando marca el gol ahí, ese gol pe la escuadra, ese hombre ese Eh, futbolista que es especialista en ascensos, pero bueno. de Portillo, sí. La verdad que yo, perdonad, no os escuché. Yo no sé si estuvisteis convencidos todo el rato. Yo del ascenso, la verdad que lo veía súper, súper complicado. Creo que la segunda división es súper competitiva, tienes que tener mucha suerte, acertar con fichajes, tal. Y luego que es súper larga. Hace nada, pues en noviembre el Racing ya era de primera. Y mira, Claro, y mira qué no fue. pasó, sí, sí. Y claro, es como yo en el fondo siempre estaba ahí como, sí, pero no, ¿sabes? Como que no.